Bien, buenas noches, bienvenidos hermanos a su discipulado en la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, dándole la bienvenida a todas las personas que están presentes aquí, el grupo de varones, como todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, estamos reunidos aquí, y a usted que está ahí en el video acompañándonos a esta hora, también darle la bienvenida. No sabemos si sea de mañana, tarde, noche que nos esté acompañando, pero igual como lo vamos a hacer aquí, los que estamos presentes, esperamos que usted ahí en el video también disponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir el consejo que tenemos en este día para usted, ¿no? Entonces, sin más, pues vamos a ir directo a la palabra. Voy a pedirle, hermanos, que se pongan de pie. Usted que está ahí en el video también, en sus Biblias, busque el Salmo 34:4. Vamos a leer un versículo y empezamos a desarrollar todo eso. Dándole un saludo a todas las personas que sabemos que nos ven fuera de las fronteras, fuera del país. Tenemos algunos reportes ahí mientras los hermanos buscan y usted busca el Salmo 34. Un saludo para todos allá, estamos desde norte a sur, en todo lo que es el continente y fuera del continente también. Increíble a dónde podemos llegar por medio de las redes sociales. Darle un saludo desde acá, desde Costa Rica. Estamos en Pavas, casi en la capital de Costa Rica. Vamos, hermanos, con el Salmo 34. Vamos a leer el versículo 4. Salmo 34:4 dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Padre, te damos gracias en esta linda noche aquí en Costa Rica, mañana, tarde, no sabemos qué sea para usted, en la que tenemos la oportunidad como miembros de tu cuerpo de reunirnos, Señor, una vez más, para escuchar un consejo sano, un consejo tuyo, Señor, para recibir esa semilla preciosa que es tu palabra, Señor, que pueda caer en buena tierra, Señor, en cada uno de nosotros. Nos disponemos desde ya con todo, Señor, para escucharla, para recibirla, para hacerla nuestra. Y no solamente oírla, sino que la hagamos vivencia en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a las familias que ellos representan, Señor, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a esta iglesia, Señor, y a cada persona que hasta ahora escucha este mensaje, Señor, para que sea de edificación, así como lo va a hacer para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vamos a estar compartiendo, hermanos, ese tema que tiene que ver con los temores, muy ligado a lo que estamos viviendo hoy en día, no solo aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial. Ahorita uno podría decir, hay un espíritu de temor, ¿eh? O sea, hay temores realmente en el ambiente por todo lo que vemos que está pasando. Hay tormentas, hay terremotos, hay huracanes, hay vientos de guerra, tantas cosas que realmente nos pueden llevar a sentir temores, ¿no? Muchas circunstancias realmente en nuestra vida nos generan sentimientos de temor. Es importante que nosotros sepamos realmente qué es lo que genera temor en nosotros. A veces el conocimiento anticipado de las cosas nos genera temor. Cuando uno sabe que va a pasar algo y uno dice, wow, me da temor, ¿ah? Y si uno no sabe lo que va a pasar, también le da temor, ¿ah? Entonces, varias cosas pueden ser la fuente de lo que realmente a uno le da temor, ¿no? ¿Temores de qué? Temores cotidianos, podemos estar atravesando alguna enfermedad. ¿Qué más podemos sentir temores? Mucho. Lo que hablamos ahora de los desastres, el desconocimiento que tenemos, la economía, el desempleo, la escasez, bueno, tantas cosas que a uno le generan temor. Yo me acordaba cuando iban a elegir a Donald Trump, ¿se acuerdan? Había un ambiente de temor en todo lado, ¿no? ¡Qué miedo ese señor! ¿Quién es que lo eligieron, subió, ya, yo no sé cuánto lleva ya de gobierno? ¿Y qué ha pasado? Algunas cosas, pero en general para el ciudadano promedio, ¿qué ha pasado? Nada, seguimos viviendo igual, seguimos con los mismos problemas, con los mismos temores, lo que sea, y no ha pasado nada. Entonces a veces esos temores realmente son cosas que nosotros mismos nos creamos. ¿Pero qué es el temor? Definámoslo, ¿no? Para que lo tengamos ahí presente. El temor es una emoción, ¿eh? Para que usted lo sepa. El temor es una emoción, es una reacción emocional a un peligro que se percibe que es inminente y que puede quitarnos la posibilidad de vivir vidas llenas de paz y de gozo, ¿eh? Eso generalmente es un temor, ¿eh? Yo estoy seguro que antes de que nosotros le entregáramos nuestra vida al Señor nos movíamos en un ambiente de constante temor, ¿eh? Muchas cosas nos ocasionaban temores. Y muchos de esos temores eran infundados realmente por los mismos efectos o las mismas consecuencias de una vida pecaminosa que llevábamos, ¿no? Se hacía en realidad de nosotros aquello de que el impío, ¿qué? Huye sin que nadie
lo persiga, ¿no? Entonces, esas son cosas que, ahora que hablábamos, son cosas que a mí, por ejemplo, me gusta tirar la mitad del versículo y yo espero que cuando uno la tira, usted ya sepa el resto, ¿eh? Y si no se lo sabe, wow, lo anoté ahí. Y la próxima vez que uno diga, huye el impío, yo digo, wow, sin que nadie lo persiga, ¿no? Entonces, ahí uno va aprendiendo versículos, ¿no? Entonces, aquí generalmente hay muchos versículos que repetimos, que son principios propios de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado aquí que dice que el que dice que permanece en mí, tiene que andar como yo anduve, ¿eh? Todas esas cosas, usted o sea, para eso son los cuadernos, ¿ah? Anotar, ¿no? Hay que anotar. Entonces, esos versículos nos van a ayudar, nos ayudan, pero bueno, huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no huíamos de ese delirio de persecución, de que me están viendo, esa mía que me están señalando, me van a descubrir, me van a pillar, bueno, de todo, ¿ah? Consecuencia del mismo pecado en el que estábamos viviendo, ¿no? Muertos en nuestros delitos, ¿ah? Así vivíamos, ¿o no? En medio de una serie de temores que realmente solo nosotros nos los construíamos, nosotros los edificábamos, nosotros sufríamos las consecuencias de todo lo que estábamos viviendo y realmente esa era la vida en la que nos movíamos, ¿no? Pero bueno, estamos en un ambiente cristiano ya. Yo espero que usted que me está viendo, obviamente, le haya entregado ya su vida a Cristo y si no lo ha hecho, pues entendería el por qué está viviendo esa vida de temor que lleva, ¿no? Pero bueno, hablemosle de cristianos, ¿no? Ahora que ya le hemos entregado nuestra vida al Señor, uno puede ver que realmente el cristiano sigue moviéndose en ambientes de temores, ¿no? Anda con unos miedos tremendos. Acabamos nosotros de hacer una convocatoria ahí para armar un grupo de evangelismo y bueno, salieron muy pocas personas para todos los que habíamos. Y ahorita, a lo largo de lo que vamos a compartir es compartir qué nos impide salir ahí, o sea, temor. ¿Puede ser temor? No sé. Pero bueno, yo espero que al final del mensaje cada uno diga, cierto pastor, es miedo, pero voy a echar afuera eso, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que estamos ahí, ¿no? La idea desmedida que puede tener uno de la capacidad que uno puede tener, ¿no? Te puede ocasionar temor. Entonces, a nosotros como cristianos, ¿qué nos debería dar temor ahora? Ya no los temores del pecado y todo eso, sino ¿qué nos debería dar temor? Precisamente lo que estaba ahí, a no dar la talla, ¿no? A defraudar a la gente, ¿no? A decepcionar al Señor, ¿no? ¿Cierto que sí? Hay una palabra que está por allá, creo que en el libro de Eclesiastés, donde dice que las moscas muertas hieden el perfume del perfumista, ¿no? ¿Lo han leído? ¿No lo han leído? Hay una parte que dice que las moscas muertas hieden el perfume del perfumista, ¿no? O sea, si usted no ha leído la historia, bueno, rápidamente en un minuto, es porque obviamente en esos tiempos había un perfumista, había una gente especializada en armar los perfumes y tenía su salón donde lo hacía, ¿no? Y había un cuidado especial de todo ese perfume y todas esas esencias que se preparaban precisamente para que no vinieran, ¿qué? Las moscas. ¿Por qué? Porque una mosca ahí echaba a perder todo, ¿ah? Grandes cantidades de perfume. Entonces había que estar cuidando imagínense lo diminuto que puede ser una mosca y echar a perder cantidad de perfume, ¿ah? Entonces, así como una mosca muerta, una mosca pequeña, hiede el perfume del perfumista, dice la palabra que así una pequeña locura al que es contado por sabio y honorable, ¿ah? Entonces, si usted le entrega su vida a Cristo, si usted que está en el video le ha entregado su vida a Cristo, sepa que usted es contado como una persona sabia y honorable, ¿ah? Pero siendo una persona sabia y honorable, una pequeña locura pues puede echar a perder todo lo que hayas construido, ¿ah? Porque dice la palabra que el día que el justo pecare, todo lo que haya hecho, ¿ah? Su justicia anterior no le será tomada en cuenta, sino que el día que peque, muere, ¿ah? Y siempre me gusta poner este ejemplo porque es bien así claro, ¿no? Recuerda que cuando uno va a ir a conseguir un trabajo, usted, si lleva un currículo, usted toda la experiencia le sirve, ¿ah? Que yo trabajé aquí, que trabajé allá, que yo tengo experiencia aquí, que hablo de lo que sea, bueno, lo que sea, ¿no? Te sirve, ¿ah? Pero en las cosas espirituales, toda la experiencia que tú hayas acumulado no te sirve de nada si actualmente, hoy en la actualidad, tú no estás viviendo en santidad. Si hoy tú dices, yo fui evangelista, explosivo, como lo decía el hermano ahora ya, yo he hecho de todo, he ganado almas para Cristo, pero hoy por hoy estoy caído, pues no estás en nada, ¿no? Por más que hayas hecho muchísimo. ¿Estamos, hermanos? Amén. Estamos aquí, ¿ah? Ese sí es mío, ese estribillo, ¿no? Pero bueno, entonces estamos de acuerdo con que ya el temor que nosotros sentimos ahora nada que ver con el que sentíamos cuando estábamos en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que le genera temor a ustedes? ¿Qué nos ha impedido a usted y a mí servir con excelencia realmente de que le entregamos nuestra vida al Señor hasta ahora? Esas son cosas que hay que comenzar a preguntarse, ¿no? Usted me dice a mí, pastor, es que a mí lo que me ha frenado es que yo no domino la palabra. ¿Qué te ha impedido a ti dominar la palabra? Si la palabra está al alcance, ¿ah?
Nadie puede decir que no tiene la palabra al alcance, ¿no? ¿Qué te impide? Pastor, es que yo no hablo bien. Lo mismo dijo Moisés, ¿ah? Yo soy tartamudo. ¿Qué dijo el Señor? Tranquilo, yo voy a poner palabra en tu boca, ¿no? Entonces, no tenemos excusa, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos de realmente qué es lo que está generando en nosotros el temor, ¿ah? ¿Qué es? Eso es lo que tenemos que realmente nosotros pensar, ¿no? Entonces, muchas veces los temores que usted puede tener como cristiano, usted en el video que puede tener como cristiano, no están acordes a la naturaleza misma suya, de lo que es ya, ¿no? Tal vez antes cuando estabas en pecado, sí, pero ahora que tienes una naturaleza santa, que eres hijo de Dios, que perteneces al reino de Dios, muchos de esos temores realmente no hacen parte de tu naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente, detrás de cada miedo, de cada temor, pues, mire, lo que son, tanto creyentes como no creyentes, uno maneja sus niveles de temor, ¿cierto que sí? Y en lo que sí coincidimos, tanto moros como cristianos, tanto creyentes como no creyentes, es en el temor a ¿qué? ¿Qué creen ustedes que coincide todo el mundo y qué es lo que la gente más le teme? A la muerte, ¿cierto que sí? Pero ¿qué dice la palabra que para el cristiano qué es la muerte? Ganancia, ¿no? ¿Cómo es arrebatado el justo de la aflicción? Por medio de la muerte, ¿ah? Entonces, ni la muerte, que es lo que genera el temor más grande, para un cristiano debería hacerlo. ¿Por qué? Porque es ganancia, ¿no? Ahora, yo sé que en lo natural, ninguno nos queremos morir, ¿cierto que no? Sobre todo los que tenemos familia, nosotros queremos ver nuestra familia crecer, queremos ver nuestros hijos crecer. Si yo les dijera a ustedes, ¿quiénes quieren ver al Señor? Todos levantarían la mano, ¿cierto? ¿Quién no quisiera ver al Señor? Todos. Pero hay que saber que para ver al Señor hay que morir. O por lo menos que Él venga, y yo creo que eso está más lejano todavía. Entonces, en el fondo ninguno nos queremos morir, aunque sepamos que para el cristiano es ganancia. Pero bueno, la Biblia habla mucho del temor, muchísimo. Hay más de, eso de que no temas, que ahorita lo vamos a tocar, aparece más de 300 veces, y se habla mucho del temor en la palabra, sobre todo de dos tipos de temor que vamos a estar viendo, uno más que el otro, porque el primer temor del que les quería hablar es un temor que uno debería fomentar en la vida de uno, que uno debería cultivar, que uno debería hacer que ese temor sea cada vez más grande. ¿Cuál creen ustedes que es ese temor? ¿El temor a quién? A Dios, ¿cierto que sí? Ese sí es un temor que deberíamos tener. Y si usted no lo tiene, pues está en un problema serio, porque si usted no tiene temor a Dios, pues no tiene temor a nada, ¿no? Entonces, el temor a Dios es uno de los temores que uno debería tener en su vida presente y debería ser un temor que cada día crezca más, ¿no? Pero ya hemos hablado muchas veces de lo que es el temor a Dios, que no es un temor de miedo, de angustia, de que me va a destruir, ni nada de eso, sino un temor de perder una relación, un temor que muestre reverencia a Él, a lo que Él es, a la magnitud de lo que Él representa. Ese nivel de temor, sí realmente nosotros deberíamos tenerlo presente en nuestra vida, ¿no? Pero básicamente nos conlleva ese temor. Si usted no lo tiene, usted se está privando de muchas bendiciones y de que el Señor pueda obrar en su vida. Ahora, el tenerlo te abre las ventanas, no de los cielos, como acostumbran a decir ahí, ¿no? Te abre las ventanas ¿a qué? A aspirar a ser candidato a recibir muchas bendiciones del Señor, ¿no? El tener el temor de Él. Dice la palabra en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová o el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, según este versículo que acabamos de leer, ¿dónde empieza? ¿Perdón? El versículo es Proverbios 1:7. Es cierto lo que dice el pastor, que habla muy rápido, ¿eh? Pero bueno, es parte ya de la naturaleza. Bueno, te voy a tratar de ya lo más suave, ¿eh? Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces mire que según esto que acabamos de leer, lo que es la sabiduría y el conocimiento empiezan ¿en qué? En el temor a Jehová. Ahí empieza todo, ¿ah? Entonces uno no debe amputarse el crecer en sabiduría, el crecer en conocimiento, si no tienes temor de Jehová. O sea, hay que empezar por ahí. Por eso les decía que es un temor que tiene que estar presente en la vida de uno, y no solamente presente, sino que hay que cultivarlo. Ese sí hay que cultivarlo, ¿ah? Ese sí. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, como el temor a Jehová empieza ahí, o la sabiduría, el conocimiento empiezan ahí, uno tiene dos opciones. Voy a pedirles que vayamos rápidamente ahí a Proverbios. Vamos a Proverbios 1. Proverbios 1. Leamos el versículo 33, hermano, que hay una promesa ahí, de la cual nosotros podemos ser candidatos a disfrutar, ¿no? Proverbios 1:33. ¿La tienen, hermanos?
Dice la palabra del Señor, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de qué? Del mal. ¿No? Es una promesa, ¿eh? ¿Pero para quién? ¿Para quién es? Para el que me oyere. ¿Eh? Cuando el Señor dice el que me oyere, obviamente está refiriéndose no solamente del de escuchar y oír, sino el que me oyere e hiciera vivencia lo que está oyendo. ¿Ah? Porque acuérdese que el que hace la voluntad del Padre no es el que oye lo que Él quiere que hagamos, sino el que oye y lo hace, ¿no? Acuérdense de la parábola de los dos hijos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si usted no atiende ese llamado del Señor de que lo escuches y de que haga su voluntad? Entonces no serías candidato a disfrutar de la promesa que hay en Proverbios 1:33. Ahora, si no somos candidatos a disfrutar de eso, ¿qué nos espera? Vámonos un poquito más atrás y leamos desde el 22. Dice el Proverbio 1:22, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿No? Porque acuérdate que, ¿dónde empieza la sabiduría y el conocimiento? En el temor a Jehová, ¿no? ¿La simpleza qué es? Todo lo contrario a qué? A la sabiduría, ¿no? Entonces, dice el 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento, ¿ah? La ciencia, el conocimiento. Volveos a mi represión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, dice el Señor, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, ¿no? Lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron oír mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y después viene y dice, más el que me oyere, lo que acabamos de leer. Miren, entonces, que para los que oyeren en un versículo nada más que es suficiente, ¿eh? ¿Qué vamos a disfrutar? Vivir en tranquilidad, en la paz del Señor. Pero si no lo hacemos, mire todo lo que acabamos de leer, ¿eh? Las consecuencias de no tener temor a Jehová y amar la simpleza. ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, Proverbios 14, 26, 27, para complementar eso, dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida pura, para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, el temor de Jehová te permite apartarte de los lazos de ¿qué? De la muerte, ¿ah? Cualquiera podría decir, pastor, yo conozco gente que no tiene ningún temor de Jehová, pero yo los veo vivos, ¿ah? Acuérdate que cuando la palabra habla de muerte, no está hablando de muerte física por lo general, ¿no? No necesariamente, está hablando de ¿qué? Separación, ¿no? Muerte es separación de Dios, ¿ah? Entonces, el temor a Jehová obviamente afianza el lazo con Él y te permite apartarte de los lazos de la muerte. Pero ese es el primer temor, ¿ah? Temor a Dios, ya lo tenemos claro, yo creo que ya lo hemos visto, la importancia de temerle a Él, del miedo que nos dé, el perder esa relación con Él, el cuidarla, el darle tributo a Él, honra, gloria, todo lo que sabemos, ¿ah? Lo que se nos abre por delante en la medida en que tengamos temor a Jehová, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer énfasis más en el segundo tipo de temor, que es el que realmente, todo lo contrario al que acabamos de hablar, es un temor que no solamente debemos identificar en nuestras vidas, sino perseguir, como dice el Salmo 18. ¿Qué dice el Salmo 18? Con los enemigos hay que perseguirlos, hay que alcanzarlos, hay que destruirlos y no regresar hasta que hayan quedado totalmente aniquilados, ¿no? Eso mismo hay que hacer con este tipo de temor del que vamos a hablar, ¿no? Temor a Jehová ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos identificado. Si usted no lo tiene, búsquelo. Pero hay un segundo tipo de temor, que es el que vamos a estar hablando en este momento, que está muy ligado a lo que dice 2 de Timoteo 1:7, donde dice la palabra, porque no se nos ha sido dado de parte de Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu de cobardía que está hablando ahí, ese es el temor que realmente nosotros tenemos que desechar de nuestras vidas. Es un temor ligado ¿a qué? A la cobardía, a la falta de decisión de hacer algo, ¿no?
Yo no estoy diciendo que el hecho de que uno no se meta a servir al Señor así, en serio, sea porque uno es un cobarde, pero habría que evaluar el por qué no lo hace uno, ¿ah? Si realmente hay un temor ahí que está ligado a este espíritu de cobardía que no se nos ha sido dado por Dios, ¿no? Y si no se nos ha sido dado por Dios, ¿de dónde viene? Es la pregunta. ¿De dónde viene? Si no se nos ha sido dado ese espíritu de cobardía de parte de Dios, ¿de dónde viene? ¿Qué dicen ustedes? Del mundo, dice por ahí. ¿De dónde más? ¿De dónde, hermano Alto? De Satanás, dicen por allá. Podría ser de Satanás, dependiendo de quién estemos hablando, o del enemigo, ¿no? Pero acuérdense que estamos hablando ¿para quiénes? Para cristianos, ¿ah? Estamos hablando de cristianos, entonces no podría venir ni del mundo, ni de Satanás, porque se supone que el cristiano no es influenciado por esas cosas. Se supone, un cristiano verdadero, todo lo que es el ambiente anticristiano, el ambiente hostil, esta generación perversa en la cual vivimos, el enemigo mismo, no debería influenciarlo, si es que es un verdadero cristiano, porque si es un verdadero cristiano es una persona que se ha sometido ¿a quién? A Dios. Y si yo me someto a Dios, me sujeto a Él, yo puedo resistir al enemigo, amén, hermanos. Y si lo resisto, ¿qué va a hacer Él? Va a huir, ¿no? Dice la palabra, amén, hermanos. Entonces, si es un verdadero cristiano, realmente ese temor, ¿de dónde viene? Dice el libro de Santiago que de dónde vienen nuestros conflictos, y de dónde vienen nuestras guerras, y de dónde vienen nuestros pleitos, si no es de nosotros mismos, de nuestra mente, la información que tenemos, ¿no? Entonces esos temores, por lo general, vienen de ahí, ¿no? Mire, por ejemplo, ahorita hay mucha gente, ¿iba a decir algo? Santiago, no lo tengo aquí presente, pero el libro de Santiago, ahí está, dice que, donde habla de que uno, no digan que Dios lo tienta a uno ni nada de eso, sino que cada uno es tentado de su propia naturaleza, y comienza a hablar que de dónde vienen nuestras pasiones y todo eso. No lo tengo aquí exactamente el del Santiago, pero ahí lo puedes buscar en el libro de Santiago, ¿no? Entonces, generalmente son pensamientos que nosotros mismos nos creamos, temores que nosotros mismos nos vamos infundiendo, O sea, ¿estamos, hermanos? Entonces, sí. La vieja naturaleza. Bueno, la pregunta que dicen es que si en eso tiene que ver la vieja naturaleza. Acuérdate que ¿qué es la vieja naturaleza? O sea, cuando uno le dicen, en el caso de Giovanito, dice, Giovanni, cuídate de tu viejo hombre. ¿De qué te tienes que cuidar? Exacto, pero ¿qué dice la palabra? Que uno es ¿qué? O sea, Proverbios 23:7, ¿qué dice? Que uno no es otra cosa que la información que tiene en la mente, Entonces, dentro de uno hay dos naturalezas. Está, por ejemplo, en el caso mío está el viejo Eber y está el nuevo Eber, ¿cierto que sí? ¿De dónde pueden venir todos esos temores y todo eso? ¿Del nuevo o del viejo Eber? Del viejo, pero están en mí. Vienen de lo que yo tengo, Por eso es que, ¿cuál es la parte más fuerte en uno? ¿La vieja o la nueva? Depende de la que usted alimente más. Se supone que uno debería alimentar más la nueva para que esa cada día sea mayor y la otra cada vez menor, ¿Estamos, hermanos? De eso se trata, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que esos temores no vienen de Dios, porque Él dice, oye, ese espíritu de cobardía, Dios no ha sido dado por Dios. Entonces, si no viene de Dios y no viene del mundo porque tú eres cristiano, entonces viene de ti mismo. Entonces, hay que revisarse realmente lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? ¿Estamos, hermanos, no? Bien, entonces, casi siempre esos pensamientos obviamente vienen de cosas que nosotros mismos, engañosos el corazón, recuerde, cosas que nosotros mismos nos inventamos. Mira, les iba a decir antes de que frenaran un poquito con las preguntas que estaban haciendo del ambiente que hay ahorita, de la gente que dice que sí es el fin del mundo, y pastores que dicen que el sábado es el arrebatamiento, y la gente con esos miedos, o sea, cosas que la gente misma se inventa, porque generalmente si la gente conociera la palabra sabría que aunque las señales son fuertes, faltan todavía por ocurrir muchas cosas para que realmente se dé el arrebatamiento y la venida del Señor y todo eso. Entonces, cosas que la misma gente inventa, ¿no? O sea, la misma mente se crea en su mente, ¿no? Entonces, el primer pensamiento, vea, algo bien curioso es que el primer pensamiento y sentimiento que sintió Adán después de pecar, ¿sabe cuál fue? Miedo, Dice la palabra aquí en Génesis 3:10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por ese sentimiento de miedo que tuvo Adán, ¿le echó la culpa a quién? A Eva. Y Eva también por miedo a la serpiente. Los que tenemos niños o nosotros cuando fuimos niños, ¿qué nos llevaba a echarle la culpa a los demás? El miedo,
Los niños hasta el perro le echan la culpa de todo lo que pasa en la casa, por miedo, pero es un sentimiento que nos motiva realmente o a hacer cosas que no deberíamos de hacer o a frenarnos, ¿no? Yo por ahí he escuchado una vez un pensamiento que a mí me gustó mucho, algo que leí ahí que decía que el miedo oiga, este pensamiento es bien, tiene lo suyo, dice que el miedo se convierta en ti en un motor y no en un freno, porque muchas veces el miedo nos frena, ¿no? Pero más bien aprovechemos si tenemos ese miedo, ese temor de que las cosas no salgan a que nos impulse a hacerlo realmente, porque si no las hacemos, nunca vamos a saber si lo hubiéramos podido hacer o no. ¿Entiendes? Entonces, que no se convierta en ti en un freno, sino más bien en un motor, que te impulse a hacer cosas que realmente no estás animado a hacer, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, el problema es que en la mayoría de las iglesias, todos esos temores que la gente por lo general maneja, lo que hacen es ¿qué hacer? Sesiones de liberación y sanidad interior y que yo no sé qué, y posición de mano que para echar fuera esos temores, Pero ¿qué nos dice la palabra? Recuerden, nosotros siempre tenemos que llevar todo ¿a qué? A la palabra, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuál es la mejor forma de echar fuera el temor? ¿Por medio de qué? Del amor, Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, Eso dice la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre dos personas que se aman no debería haber miedo, Si una esposa le tiene miedo al marido, miedo del que estamos hablando, porque si es un miedo, así como el temor que uno tiene a Jehová, es ese miedo de perder una relación, de cuidar, porque si una esposa realmente ama a un esposo, cuando él sale de la casa, siente ese temor de decir, que no le pase nada, que regrese. Ese temor está bien, pero si es un miedo ahí de que no puede ni hablar, de que no puede mover un mueble, que no puede ponerse algo, no debería haber entre dos personas que se aman ese miedo, ese tipo de temor, no debería haber. Porque dice que si hay un perfecto amor, si hay un amor sincero, no debería existir el temor, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bueno, el temor es un velo, obviamente, que te impide realmente ver más allá, ¿no? De la solución de los problemas que puedas tener, ¿no? Entonces, todas estas son cosas que generalmente, argumentos que uno se crea en la mente, dice la palabra que cuando usted tenga todas esas cosas en su mente, lo que usted tiene que hacer es aniquilarlas, llevarlas, ¿no? Todos esos pensamientos, llevarlos cautivos, ¿a dónde? A los pies de Cristo, rompiendo todas esas cosas que tú te creas ahí, que lo que hacen es impedir que tú te muevas, ¿no? Que tú avances, que tú trasciendas en cualquier plano, en el plano personal, en laboral, en el estudio, en tu vida espiritual. A veces uno se pregunta ¿por qué yo no he surgido profesionalmente? A veces son temores a emprender algo que uno diga, ¿será que me va a ir mal? ¿Será que yo no puedo? Es que no tengo la capacidad o no creo que me funcione, Cantidades de ideas que yo creo que a todos nos han pasado, Pero ¿quién se las ha formado? Nosotros mismos, Y si no lo hacemos, hace días me llamó una hermana de la iglesia a preguntarme porque tenía una idea de montar un negocio y todo ese asunto, pero siempre ese miedo que lo frena a uno, O sea, yo nomás le hice dos preguntas, le digo, bueno, primero, ¿ya usted analizó si el negocio es rentable? Sí, pastor, es un buen negocio. Bueno, entonces, segundo, las personas en las que usted se va a asociar, ¿confía en ellas? Sí, pastor. Bueno, y tercero, y no menos importante, ¿usted tiene para invertir o no? Sí, pues, bueno, entonces, hágale. O sea, si ve que todo es favorable, ¿qué la detiene? ¿Entendés? Es ese miedo, ese temor de decir, es que me da miedo meterme ahí, ¿no? Pero si uno no lo hace, uno nunca va a saber si realmente era una buena idea o no, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces, obviamente acabamos de mencionar que el perfecto amor echa fuera todo temor, y eso es importante. Como les decía yo, la Biblia menciona mucho lo que es la parte del temor, y a lo largo de la Escritura, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver que el Señor siempre estuvo animando a sus siervos, siempre, no temas. Mire, por ejemplo, en el caso de Isaías 41:10, el Señor le decía a Isaías, no temas porque yo estoy contigo, le decía. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Eso le dijo a quién? A Isaías, ¿no? A Daniel, por allá en Daniel 10:12, el ángel del Señor animó a Daniel y le dijo, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, nada más estoy poniendo ejemplos, Jesús dijo, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Eso lo dijo en Mateo 10:31, ¿no? Entonces, hay muchos no temas, ¿no? Pero ese no temas de Dios en la vida de cada uno de nosotros y en la vida suya que está viendo el video,
va a tener valor, va a tener peso en la medida en que usted realmente confíe en el Dios que le está dando ese mensaje, ¿no? Pues yo le puedo decir a cualquiera, hermano, no tema. Pues si usted no me conoce a mí, usted quiere decir, pues eso no le vale de nada, ¿cierto? Entonces ese no temas va a tener efecto en tu vida en la medida en que tú conozcas de quién viene esa garantía de que nada va a fallar, ¿no? Si Dios te dice a ti, no temas que yo estaré contigo, pero si tú no crees en Dios, ¿de qué te vale eso? Absolutamente nada, ¿no? No te vale nada, ¿no? Entonces, ese asunto de la confianza tiene que ver mucho ahí, ¿no? El temor y se echa afuera con el amor, lo dijimos ahora, está bien, pero ¿qué hemos aprendido en esta iglesia? Que uno no puede amar ¿a quién? Al que no conoce. Eso ya también lo tienen que manejar así, ¿ah? ¿Eh? Principio de la iglesia, no se puede amar a quien no se conoce, ¿ah? ¿Eh? Entonces, conocer está ligado ¿con qué? ¿Cuál es el fruto del conocimiento? ¿Qué es el fruto del conocimiento? Hay dos letricas que es el fruto, lo conocemos como el fruto del conocimiento de la persona de Dios. ¿Qué es? La fe, ¿ah? ¿Eh? ¿Eso lo han oído o no? ¿Qué es la fe? El fruto del conocimiento de la persona de Dios. ¿Lo hemos escuchado o no? Sí, ¿no? Entonces, si usted liga todo lo que yo he hablado, el amor echa fuera todo temor. ¿Qué es el amor? ¿Qué necesito yo para amar? Conocer. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Si yo conozco, ¿qué tengo? Fe, confianza. Usted en la medida que conozca a alguien, usted va a tener confianza. Y les voy a poner una ilustración y un ejemplo para que les quede así claro, ¿ah? En Estados Unidos, allá donde habían todas esos pueblos indígenas y todas esas cosas que uno veía, ¿recuerda que uno veía, ¿no?, en esas películas de vaqueros ahí, que vaqueros contra indios y todo, ¿se acuerdan? ¿O no lo han visto tampoco? Pero bueno, en todos esos pueblos indígenas hay una tradición. Los muchachos, ya cuando ellos cumplen 13 años, ellos ya obviamente han pasado por todo un proceso de adiestramiento, ya han aprendido a cazar, ya han aprendido a pescar, ya han aprendido a rastrear, que es lo que aprenden los chicos indígenas, ¿no? Para ellos graduarse ya de guerreros y todo ese asunto, a ellos les hacen una prueba final, que es llevarlos al bosque y ponerlos ahí en medio de la nada y tienen que pasar una noche entera ahí, toda la noche ahí, ¿no? Es lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para decir que se graduaron ¿de qué? De guerreros. Entonces, imagínense, estamos hablando de muchachos de 13 años que nunca se han separado ahí de la familia, han estado ahí siempre, pero bueno, los llevan al bosque, los ponen ahí y ahí pasan toda la noche, ¿eh? Y ustedes saben cuál es, bueno, no sé si han experimentado eso, pero uno lo ha visto o lo ha oído en películas de todo lo que se genera en el bosque de noche, ¿eh? Ruidos, rugidos, aullidos, de todo, ¿eh? Entonces un muchacho ahí, en la oscuridad ahí, con todos esos ruidos, con todos esos peligros que sabe que hay, un oso, lo que sea, ¿cómo creen que se siente? ¿Cómo se siente? Asustado, ¿ah? Con miedo, ¿cierto que sí? Con temor. Ahora, ¿habrá dormido? ¿Quién sabe? No creo. Pero bueno, el caso es que lo ponen ahí. Al otro día, ya cuando comienza a aclarecer el día, cuando comienza la aurora, a aclarecerse todo el día, y comienzan en la vista del chico a formarse ya, bueno, él comienza a ver ahí las flores, el camino, los árboles. Resulta que él divisa ahí a lo largo del camino una figura grande, una figura masculina, con arco, con flechas. Y resulta que era el papá de él, que toda la noche estuvo ahí, ¿eh?, cuidando a su hijo, ¿eh? Ahora, ¿ustedes creen que si ese muchacho se hubiera dado cuenta que ahí está el papá toda la noche velando por la seguridad de él, hubiera sentido temor? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Entonces, de esa misma manera, usted y yo, como hijos de Dios, si estamos conscientes realmente de que nuestro Padre está ahí velando por nosotros, cuidándonos a nosotros, que tenemos fe, confianza en Él, ¿por qué debemos de sentir temor o los temores que por lo general siente todo el mundo? ¿Ah? Dice la palabra que nosotros no sintamos lo que sienten los demás, no llamemos conspiración a lo que los demás llaman conspiración, ni temamos lo que los demás temen, ¿no? Temamos a Dios y eso es suficiente, ¿eh? Entonces, ese muchacho no hubiera sentido miedo de saber que su papá estaba ahí. Usted y yo, como hijos de Dios, no deberíamos de sentir temor sabiendo que el Señor está ahí velando por nosotros, ¿ah? Cuidándonos, protegiéndonos, ¿no? Velando realmente para que nosotros estemos bien, ¿no? Pero eso obviamente lo vamos a sentir así, vamos a sentir esa confianza, esa seguridad en la medida que sepamos que somos hijos de Él. Y en la medida en que lo conozcamos y sepamos qué clase de Dios es, ¿no? Que sepamos en quién hemos depositado, ¿qué? Nuestra confianza, ¿no? Es un ejemplo nada más. Por eso es que la gente siente temor, porque la gente, hoy en día lo que vemos en el cristiano promedio es que la religiosidad, ¿qué es la religiosidad?
Hablar de un Dios que no se conoce. Esa es otra cosa que le hemos escuchado mucho en Efesios, ¿no? Religiosidad, hablar de un Dios que no conocemos. Entonces, si usted habla de un Dios que no conoce, si usted dice que cree en un Dios que no conoce, ¿qué confianza puede sentir en ese Dios que no conoces? Entonces, eso explica el por qué su vida está llena de temores, ¿no? Su vida está llena de temores. Entonces, ¿cómo vencer el temor? Bueno, primero identifícalo, ¿no? Eso es como en las guerras. Usted en las guerras no va a saber contra quién pelear si usted no identifica a su enemigo, ¿ah? Entonces, lo primero en las guerras siempre es, identifica al enemigo, ¿ah? En el caso del temor, identifica el temor, ¿a qué es lo que le estás temiendo? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente de ese temor, ah? Después de que ya lo has identificado, pues, ubícate tú. ¿Quién eres tú? O sea, ¿eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿Estás en el reino de Dios, en el reino de las tinieblas? Ubícate, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta que le hizo Dios a Adán? ¿Cuál fue? Y no lo diga, Sergio. ¿Cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo a Adán? ¿Ah? ¿Dónde estás tú? ¿Ah? La primera pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿dónde estás? Ahora, ¿sabía Dios dónde estaba Adán? Sí, pero Dios siempre nos da la oportunidad de que nos ubiquemos. Es lo primerito, ¿ah? ¿Dónde está usted? ¿Bajo qué autoridad vive? ¿Es un hijo de Dios o no? ¿Es Dios su papá, sí o no? Entonces, cuando ya usted ha ubicado eso, lo que tiene que seguir de ahí es, reemplace ese temor, ¿por qué? Por fe, ¿ah? Reemplace ese temor por fe, porque la fe y el temor van en líneas opuestas, ¿ah? Usted no puede decir que tiene fe si está lleno de temores. Usted no puede decir que es una persona que vive lleno de miedo, de temores, y es lo mismo decir que es una persona de fe, porque eso sería una paradoja. ¿Se acuerdan lo que es una paradoja? Lo explicamos aquí que era una paradoja, ¿o no? Creo que fue en Cartago. Una paradoja es algo que va en contra de la lógica. Por ejemplo, cuando en las matemáticas de Dios dice, es que en las matemáticas de Dios, perdiendo ganas. Paradoja. El que pierda mi vida por mí, la ganará. Paradoja. Entonces, una paradoja es eso. Hablando de estas iglesias de sana doctrina, hay mucha gente que ha llegado aquí a Efesios buscando una iglesia de sana doctrina y no se quedan. Paradoja. ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Ah? Entonces, es una paradoja realmente eso, ¿no? La fe y el temor van en lados contrarios, ¿no? Si usted es una persona de fe, pero de fe bíblica, ¿no? La fe como fruto del conocimiento. No sea una persona de fe como religiosamente muchos dicen que son. Yo soy una persona de fe porque hoy estoy aquí esperando que venga el Señor. Eso es una fe religiosa, ¿eh? Una persona de fe es aquella que conoce a su Dios, que la fe es fruto del Espíritu Santo en su vida, que ha forjado esa fe por medio de un caminar con Él, ¿eh? Que lo conoces. Entonces, por medio de conocerlo a Él, tienes confianza en Él, tienes seguridad, tienes plena certeza de que está contigo. Entonces, si Él está contigo, se va a hacer una realidad en tu vida lo que Dios dice, no temas, yo estoy ahí, ¿eh? Pero si no estás con Él, no. Pues de lo que el Señor le dijo a los discípulos en la barca, ¿eh? ¿Dónde está su fe? Porque ¿qué tenían ellos en la tormenta? Miedo, ¿ah? ¿Cómo va a tener miedo uno estando el Señor ahí? Por eso Él dijo, ¿dónde está la fe que ustedes tienen? En otras palabras, ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí? Si me conocieran y supieran quién soy, no tendrían ese miedo que tienen ahí. Y por eso es que el Señor no tenía miedo de morir. ¿Por qué? Porque Él tenía plena confianza en el Padre, porque ya el Padre lo había mandado con un propósito definido, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, esos son los pasos. Identifique el temor. ¿Es usted hijo de Dios o no? Cambie ese temor por fe. Es lo primero que tiene que hacer. Y tenga conciencia de que es imposible tener fe si usted tiene temor. La fe y el temor al mismo tiempo no los puede tener. Entonces, usted tiene que ubicarse. No le vaya a pasar lo que le pasó a Jonás. ¿Saben quién es Jonás, no? ¿Todos conocen la historia de Jonás? ¿Con qué ligamos a Jonás? Cuando uno piensa en Jonás, ¿en qué piensa? ¿Qué es lo primero que uno piensa? ¿En qué? Desobediencia, pero la historia completa uno dice, ¿es que se lo tragó quién? Bueno, no dice la Biblia que una ballena, dice que un pez grande. Bueno, sabemos que es una ballena. Pero, acuérdense que Jonás, Dios lo llamó para que fuera a predicar a Tarsis. Ah, bueno, a Nínive, ¿eh? Lo mandó a Nínive. ¿Y para dónde se fue él? Para Tarsis. Y literalmente se embarcó, ¿ah? Digo literalmente se embarcó porque sí es cierto que se embarcó, o sea, se fue en un barco, pero también se embarcó porque desobedeció a Dios. O sea, pegó la embarcada del siglo. Pero lo que quería hacer énfasis de Jonás es que cuando a Jonás se lo encontró la gente que estaba en ese barco y viendo todos esos problemas, le dijo, oye, pero ¿tú quién eres? Y él dijo, yo soy hebreo, temeroso de Dios. Así se definió, ¿ah? Entonces me diría, wow, temeroso de Dios, y entonces ¿por qué anda huyendo de él? Más de uno anda así, ¿ah?
religioso, yo soy hijo de Dios, cristiano, yo nací en el Evangelio, yo nací en una familia cristiana, y entonces ¿por qué vives en pecado? ¿O por qué vives como estás viviendo? ¿O por qué vives lleno de temores que un cristiano no debería tener? Entonces, eso de Jonás es ejemplo de típico religioso, ¿ah? Temeroso de Dios, pero me estoy escondiendo de él. ¿Por qué no? Entonces, si usted es un hijo de Dios, simplemente viva al nivel de lo que se espera de un hijo de Dios. ¿Estamos, hermanos, no? Bien, entonces tenemos que afianzar esa relación con Dios como Padre. O sea, el Señor le dijo a los fariseos que lo estaban oyendo ahí, le dijo: mi palabra no haya cabida en vosotros, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, ¿no? Entonces está hablando de dos padres, ¿ah? Hablando de dos padres, ¿no? El Señor dijo: yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, pero ustedes la de vuestro Padre. Entonces hay dos padres, hay que identificar realmente cuál es el papá de cada uno, ¿ah? Usted que está en el video tiene que identificar quién es su papá, ¿no? De qué familia es. Anteriormente eso tenía un peso increíble. Los que somos más mayorcitos de aquí, y seguro que los papás y los abuelos de uno le podrían contar, ¿cierto, Carlitos? Lo importante que era, de quién era el papá de uno, o de qué familia era uno, ¿ah? ¿Usted qué familia es? No, yo soy Mora. Wow, ¿de los Mora de dónde? De tal lado. Y inmediatamente le arman a uno la línea, ya sea para bien o para mal, porque puede decir: usted es de los Mora, aquellos trabajadores esforzados, ¿no? O le podrían decir a uno: usted es de los Mora, los malandros aquellos, ¿me entiende? Pero había una trayectoria, había un nombre, ¿no? Entonces uno tiene que identificar quién es el papá de uno, ¿eh? Espiritualmente, porque hay dos. Sabemos que uno es Jehová, creador, y el otro, ¿cuál es? Satanás, o el diablo, el príncipe de las tinieblas, o como lo quieran llamar. Hay gente que no le gusta que hable uno de Satanás ni del diablo, porque dicen que... Yo me acuerdo, ahora que están hablando de evangelismo, ¿recuerda, Josecito, cuando salíamos a evangelizar la otra vez? Vea, es que el diablo... No, eso no me venga a hablar de Satanás ni del diablo, que eso se lo inventaron los cristianos para asustar a la gente. Hay gente que no le gusta que uno le diga así, pero bueno, no importa cómo le llame a usted, háblele del reino de Dios o hable del reino donde no está Dios. Pero sepa que hay dos reinos, hay dos papás espirituales, uno es Dios y el otro obviamente no tiene nada que ver con él, ¿no? Así es el asunto, hermanos. Entonces, si usted no conoce a Dios como su Padre espiritual, pues no espere nada de él, ni él tampoco de usted. Porque seguro que si mi hijo va a la casa del vecino a pedirle plata para la comida y para el colegio, el vecino lo va a sacar corriendo y le va a decir: yo como soy su papá, va a pillar a su papá. Entonces no le pida a Dios como Padre si él no es tu Padre, ¿eh? Porque acuerde que hay una forma de ser adoptado por él como padre o uno como hijo, es simplemente clamando a él por medio de un nuevo nacimiento, de un genuino arrepentimiento, pasar del reino de Satanás al reino del Hijo admirable, de la luz admirable. ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces hay una historia ahí en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 5 a 7, que dice que había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, 38 años. Cuando Jesús vio a este acostado y supo que ya hacía mucho tiempo que estaba ahí, le dijo: ¿quieres ser sano? Así le preguntó, ¿ah? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces mira esa historia ahí. El Señor encuentra a ese paralítico y le dice: ¿quieres ser sano? Y comienza a dar una cantidad de justificaciones. Es que, no sé, se me adelantan, alguien me roba el mandado, que no sé qué. El Señor tal vez podría decirte a ti: hey, póngale su nombre, ¿quieres conocerme? ¿Quieres caminar conmigo? ¿Quieres servirme? Es una pregunta directa y precisa, ¿eh? No, ay, Señor, es que yo no tengo la capacidad, es que viene otro hermano y se me anotó. Yo me iba a anotar, pero otro se anotó primero que yo. Es que yo estoy esperando, no sé qué puedes estar esperando. Es que, no sé, póngale la excusa que quiera, ¿no? Cuando el Señor llamó a Gedeón, ¿se acuerda lo que dijo Gedeón? Es que mi familia es muy pobre. Y es más, y dentro de mi familia, yo soy el más pequeño. O sea, ponían de excusa. Al final el Señor lo usó porque, obviamente el Señor siempre usa a la gente que quiere usar, ¿ah? Al final termina por convencer. Es un Dios tan, o sea, la calidad de Dios que tenemos que al final nadie se puede resistir, ¿eh? Todos los que han puesto excusas al final fueron usados por él, ¿no? Por el mismo Pablo inclusive, ¿no? Fuera cuando, pues no Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, ¿no? Cuando Saulo de Tarso tuvo su encuentro con el Señor, ¿se acuerdan que Saulo le dijo al Señor, ya siendo Pablo, porque ya había cambiado: ¿qué quieres que haga? Y el Señor calmado le dijo, imagínense, ese era el contrario, ¿no? Hay unos que no quieren hacer, pero dime, ya, ¿qué quieres que yo haga, no?
por ese impulso, esa pasión que tenía Pablo. Yo le digo, tranquilo, yo te voy a ir diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Cada uno de nosotros cuando le entregó su vida al Señor, usted que está en el video, si ya le entregó su vida al Señor, de seguro que el Señor no te dijo a ti todo lo que tienes que hacer, ¿no? No, simplemente métete a la palabra, a medida que tú vas caminando vas a saber qué es lo que tienes que hacer y qué cosas de las que haces tienes que dejar de hacer. ¿Qué personas con las que frecuentas tienes que ir echando a un lado? Y poco a poco tú te vas a dar dando cuenta que a medida que caminas, sin darte cuenta, tú vas siendo selectivo, ¿no? O la misma gente te va excluyendo o tú mismo vas excluyendo, ¿no? Pero a uno no le dicen desde un principio, entréguele su vida al Señor y de seguro que va a tener que dejar de ir a fiestas, de frecuentar amigos, una cantidad de cosas que uno sabe que van a pasar en la vida de uno, pero que desde un principio uno no las dimensiona, porque mucha gente si las dimensionara, a lo mejor ni se meterían ni le entregarían su vida al Señor, ¿no? O sea, a Pablo el Señor le dijo, vas a ir a testificar a Roma, pero no le dijo cómo iba a llegar, ¿no? ¿Todos saben cómo llegó Pablo a Roma? ¿Sí saben o no? ¿Todos? ¿Tú sabes cómo llegó Pablo a Roma? El Señor le dijo a Pablo, Pablo, tú vas a ir a Roma a testificar. Y dijo, wow, qué bueno ir a Roma, ¿no? Porque Roma, todos los caminos llevan a Roma, decía. Pero al final, ¿cómo llegó? Llegó en un barco, encadenado, había naufragado, lo picó una serpiente, estuvo a punto de morir, bueno, de todo, pero al final así llegó a Roma. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que el Señor le había dicho? Sí, lo que pasa es que el Señor no te dice a ti cómo va a pasar las cosas, ¿no? Simplemente métete en el caminar con Él y a medida que vas transitando, pues el Señor te va diciendo qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces a esta persona el Señor no le preguntó qué le pasaba, cuáles eran las excusas. Le dijo simplemente, ¿quieres ser sano, sí o no? No me digas tantas excusas, no me digas acá, simplemente toma la decisión, ¿ah? O sí o no. O estás o no estás, o estás adentro o estás afuera, pero no, ay Señor, no, medias tintas, no se pueden las cosas del Señor porque el Señor realmente quiere todo de una vez, ¿no? Entonces, no nos estemos justificando, realmente muchas son las excusas, como cuando hicieron la boda aquella que invitaron a una cantidad de gente, algunos no fueron porque tenían trabajo, por la familia, por las posesiones, por tantas cosas que hay que hacer, pero realmente son excusas que ponemos para hacer a un lado el llamado del Señor, ¿no? Entonces, son decisiones personales que cada uno toma. El sentir temor y todas esas cosas que estamos hablando son decisiones que usted toma realmente de forjar en su mente aquello que te está ocasionando ese temor, ¿no? Recuerde que la vida de cada uno de nosotros no es otra cosa que la suma de decisiones, decisiones buenas o decisiones malas, todo depende de qué, de la información con la que usted la tome, Si usted ha tomado buenas decisiones en su vida, seguro es porque tienes buena información y esa información te ha llevado a actuar bien, ¿no? Si has tomado malas decisiones, mala información, ¿no? Recuerda lo que le pasó a David. La Biblia tiene muchos ejemplos. David, obviamente, por estar en un tiempo ocioso, tuvo un mal pensamiento, se le vino una mala idea a la mente, que fue el tener un pensamiento impuro con una mujer que no era de él. Entonces, de una decisión que fue el tener un pensamiento impuro, en el cual obviamente quebrantó el mandamiento aquel que dice no cometer actos impuros. Después obviamente cayó en otro que fue no codiciar la mujer del prójimo. Y después de eso cayó en otro que fue no adulterarás. Y eso lo llevó a otro. ¿Cuál fue? No matar. Entonces mire lo que sale de un pensamiento, es una cadena de malas decisiones. Y al final todos sabemos lo que terminó la historia. Bueno, David obviamente por esa actitud de sentirse desprotegido sin la presencia de Dios, ese arrepentimiento genuino, pues el Señor lo perdonó. Entonces, yo les compartí a la iglesia el domingo en Cartago lo que a mí me pasó con el carro, para que ustedes vean lo que es una mala decisión, te lleva a otra mala decisión, ¿no? O sea, la semana pasada yo choqué el carro mío, ¿no? O sea, tomé una mala decisión de metérmele por dentro a un tráiler, no calculé, y entonces me metí mal y el tráiler con la llanta me pegó atrás en el stop, ¿no? Entonces, claro, en el momento que me pegó, yo paro. Y entonces abro la puerta para bajarme y todo eso, pero en el momento que yo abro la puerta, el tráiler siguió y se me llevó la puerta, ¿no? Entonces, mire, esa mala decisión primero de metérmele por dentro a un tráiler cuando no debería hacerse, ¿no? Después de eso, otra mala decisión, abrir la puerta ahí en mitad de la calle con el tráiler todavía en movimiento. Bueno, entonces, es una decisión te lleva a otra mala decisión y al final la suma de malas decisiones que conllevan a que tú te veas perjudicado y no solamente tú, sino toda la gente que está al lado tuyo. Entonces, lo mismo pasa en las cosas del Señor, Usted sea una vida de temor, una vida de miedos, eso no te va a perjudicar solamente a ti, sino que te va a frenar de hacer cosas para el Señor
que los primeros beneficiados serían tu familia, la gente que te rodea, la gente que te ama, serían los primeros beneficiados si tú realmente echas fuera todo ese temor y depositas toda tu confianza en Dios, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, eso, ahí es donde tenemos que caminar hacia ese nivel, ¿no? O sea, echar fuera el temor por medio del amor, y el amor solamente será por medio del conocimiento de la persona del Señor, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, no tengamos una idea desmedida de lo que somos, simplemente sepamos que el Señor no nos va a poner a nosotros metas, no nos va a poner a que hagamos cosas que Él sabe que no podemos hacer, simplemente espera que usted y yo hagamos lo que sabemos que podemos hacer. Mire, cuando ese señor se fue, que era el dueño de la finca y que le dejó los talentos a sus criados, ¿se acuerdan? Dice que a uno le dejó 5, a otro le dejó 3 y a otro le dejó 1. ¿Por qué lo repartió así? Porque dice que los dio de acuerdo a qué? A la capacidad de cada uno, ¿ah? Entonces, el dueño, el amo de todo sabe cuál es la capacidad de cada uno y qué es lo que tú puedes dar, ¿no? Dios no te va a pedir a ti, Pablito, que des más de lo que tú puedes dar, pero Él sí sabe lo que tú puedes dar. A lo mejor tú no sabes lo que tú puedes dar porque no te has metido de lleno y te dejas frenar por el temor, ¿ah? Cada uno de nosotros lo mismo, ¿ah? Cada uno de nosotros sabe el potencial que tiene, pero a lo mejor no lo ha desarrollado, ¿ah? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos frena? Esa es la pregunta, ¿ah? Recuerde, a nosotros no se nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿En qué sentido poder? No es de poder como el que le enseñan a uno, de tener poder para hacer, no, poder es en el sentido de que podemos hacer las cosas, ¿no? Pude hacerlo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos genera a nosotros el poder hacerlo? ¿Quién genera a nosotros tanto el querer como el hacer? El Espíritu de Dios, amén, hermanos. Entonces, ese es el Espíritu que Dios nos ha dado, de poder, de que hagamos las cosas. No solamente de poder, sino también de dominio propio, ¿ah? ¿En qué sentido? En que dominemos nosotros nuestra propia persona, o sea, que sepamos actuar en el momento que tenemos que actuar, hablar cuando tenemos que hablar. Eso es dominio propio, ¿no? ¿Y qué más? ¿Espíritu de qué más? Dominio propio de poder. ¿Y cuál era la otra? No se nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio. No, se me fue. Yo por aquí lo tenía anotado, déjenme ver. Vamos a ver si por aquí lo tenía anotado. No se nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ah, no, ahí está. Poder, amor y dominio propio. De eso se trata, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad. Vea, ahorita que estábamos ahí, cuando se hizo el llamado y todo eso, yo espero que esto haya quedado sembrado en ustedes para que la próxima vez que haya una oportunidad de servirle al Señor, así como cuando el Señor se preguntaba y decía, ¿qué hago? ¿A quién mando? ¿Ah? ¿A quién mando? Entonces cada uno diga, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Mira, creo que ¿cuántos que viajan ustedes, Sergio? ¿A Grano de Oro? 7, 8 de octubre, ahí hay un grupito que ya sale a Grano de Oro a evangelizar, a predicar por allá. Nosotros estamos pensando también, para que quede ahí en el video, ya empezar, estamos averiguando por allá en los lados de Guapiles y todo eso, algún salón, para empezar a ir, salir de la ciudad los sábados puede ser, a formar grupos y todo eso, y así surgen las iglesias, ¿no? Hasta ahora, ¿qué nos ha detenido? Es que ya a veces pensamos, ¿qué nos ha detenido a nosotros para extender las estacas? Puede ser también eso, el temor. ¿Será que funciona? ¿Será que no funciona? Y si funciona bien, y si no funciona, al mejor estilo del Señor con sus discípulos, ¿ah? Si no les prestan atención y si los desprecian, ¿qué les dijo que hicieran? Limpien el polvo de las sandalias y vayan para otro lado, ¿ah? No va a ser ni la primera ni la última vez en que uno hace un intento de arrancar una obra y no funcione, ¿no? Pero bueno, que no se diga que no se hizo el intento, ¿ah? Entonces, de eso se trata, hermanos. Si usted lleva una vida de temores, nada más analícelos, piénselos, péselos. Si es temor de Jehová, qué bueno, porque ese temor a Jehová te llevará a ampliar el conocimiento en Él, a afianzar tu relación con Él como Padre, a confiar más en Él en medio de un caminar. Pero si son temores de lo que es el sistema que nos rodea, simplemente echa fuera todo eso por medio del perfecto amor, por medio de la confianza en Él, ¿no? Entonces nada más identifique cuál es la fuente de ese temor. Y nada más, para ir cerrando solamente, recuerde, ¿no? Nada más tenga bien presente esto en la vida de todo cristiano, ¿ah? Si usted es hijo de Dios, recuerde que Dios espera todo, ¿ah? Todo de usted, absolutamente todo. Y con excelencia, ¿no? Por un nivel al estilo de Él, ¿no? No con medias tintas, no con simpleza, porque si hay algo que Dios aborrece es la simpleza, ¿no? ¿Y qué es la simpleza? Hacer las cosas realmente
sin excelencia, ¿no? De eso se trata, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado hoy de compartir. Esperando, obviamente, en mi corazón, ahí también en el video, de que si usted es una persona que está rodeada de temores, de miedos, y si esos miedos no tienen nada que ver con una vida cristiana como tal, es porque usted está sintiendo eso por meros consecuencias de lo que es una vida en pecado, ¿no? La vida del pecador es dura, dice la palabra, y tal vez eso lo pueda estar experimentando usted. O usted a lo mejor es una persona que en su momento caminó con el Señor, pero ahorita estás apartado y has entendido que realmente cuando uno retrocede y echa atrás, ¿cómo cuesta? Cuesta más todavía, que dice la palabra que mejor te hubiera sido no haber conocido las bondades del reino de Dios que haber caído nuevamente. Entonces, pero no importa, independiente de la forma en la que usted haya retrocedido o que nunca le hayas entregado tu vida al Señor, mientras estés vivo hay esperanza, mientras estés vivo hay oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades y esta es una más que te da para que tú puedas en este día, en esta tarde, en esta noche, entregarle tu vida a Él por medio de un genuino arrepentimiento. Así que ahí donde tú estás, si es el caso tuyo que quieres entregarle tu vida al Señor, ahí puedes decirle: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, Señor, y me ha quedado claro el por qué estoy viviendo esta vida de miedo, de temores, de esa constante sensación de persecución. Y no sabía, realmente no lo había escuchado, que tu palabra hablaba de que el impío huye sin que nadie lo esté persiguiendo, ¿ah? Simplemente por la misma mala conciencia de sentirse que a toda hora es acorralado, ¿no? No quiero seguir viviendo así, Señor, no más. Por eso en este día, Señor, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado, Señor. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura que, formada a la luz de tu palabra, Señor, a la luz de tu verdad, yo pueda estar hoy en la capacidad, a partir de hoy, en la capacidad de poder conocerte, Señor, a través de tu palabra, Señor. Yo sé que conociéndote te voy a amar y ese mismo amor va a transformar todo ese temor en fe, Señor, en confianza, Señor, en la plena certeza de que tú tienes el control, Señor. Bendigo yo este momento, Señor, en que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, Señor, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias por perdonarme, Señor, aunque yo no lo merezca, Señor. Y de la misma manera yo hoy decido perdonar a toda aquella persona que me haya lastimado, Señor, aunque tampoco lo merezca, Señor. Y ponme en gracia con todas aquellas personas a las cuales yo he lastimado para que me puedan perdonar también, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted ha hecho esta oración, pues no se quede ahí, ¿no? O sea, nada más este es el punto de partida, simplemente. O sea, no crea que porque ya le entregó su vida al Señor ya la hizo toda. Es un buen comienzo, pero eso es exactamente lo que te estoy diciendo, es un comienzo. Y es un comienzo en el cual podrás avanzar en la medida en que tú te esfuerces y en la medida en que pagues el precio de caminar con el Señor, ¿no? Pero no te quedes ahí, porque si no haces nada, si no comienzas a renovar todos tus pensamientos, la información que hay en tu mente, es cuestión de tiempo para que tú vuelvas a hacer lo que eras antes. Y todos esos temores de los cuales has hecho una oración para deshacerte de ellos, todos esos temores van a regresar nuevamente a ti porque es cuestión de tiempo nada más. Así que te recomendamos nada más que te congregues, busca una iglesia en la que te puedas congregar y si en algo te podemos ayudar. La iglesia Efesios 4:23 está en Pavas, costado norte de la Plaza de Deportes, aquí en el antiguo cine. Aquí el bus de zona 2 que se toma la Coca-Cola lo deja exactamente frente a la iglesia. Nos reunimos todos los domingos, culto general a partir de las 9:30. Programa Sinceridad, domingos 8 de la noche en la 106 de la FM y programa Sinceridad también en YouTube, en el canal de Efesios 4:23. Todos los miércoles, como hoy, el discipulado de hombres y mujeres a partir de las 7 de la noche. Jueves hay estudio bíblico a las 7 de la noche. Sábado hay estudio bíblico a las 9:30 de la mañana. Así que opciones hay para que tú puedas crecer espiritualmente.
8772-5957 es mi teléfono. Pastor Ever Molina, si en algo te podemos ayudar. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.